Los suegros se negaron a llevarme al hospital cuando entré en trabajo de parto porque estaban almorzando con el rico novio de mi cuñada, así que mi esposo y yo los alejamos de conocer a su nieto. Hola, lo siento por cualquier error y esas cosas. Tengo un poco de prisa, pero intentaré explicar la situación lo mejor que pueda. Yo, una mujer de 27 años, tuve un bebé con mi esposo Nate, un hombre de 28 años, la semana pasada. Salimos durante 3 años y nos casamos hace 2 años. He conocido a su familia desde hace 5 años, y como mis padres viven fuera del estado y mi papá tiene muchos problemas de salud, ellos eran los que se suponía que me llevarían al hospital cuando entrara en trabajo de parto si mi esposo no estaba cerca. Ya lo habíamos hablado, ellos habían aceptado y, dado mi vínculo con ellos, no tenía ninguna razón para pensar que no aparecerían. Hemos tenido una relación bastante normal, pero no sé qué pasó. La semana pasada, cuando entré en trabajo de parto, mi esposo no estaba disponible. Faltaban como 3 semanas para mi fecha prevista, así que, siendo justa, no lo culpo porque no lo esperábamos. Cuando se me rompió la fuente empecé a intentar llamarlo, pero lamentablemente iba directo al buzón de voz. Más tarde me dijo que estaba en una reunión muy importante con un cliente y que el lugar tenía muy mala recepción. Pero en fin, ya lo habíamos planeado, así que lo siguiente que hice fue llamar a mis suegros cuando me di cuenta de que probablemente él no iba a poder contestar mis llamadas en ese momento. Cuando los llamé tampoco respondieron las primeras veces, pero seguí llamando hasta que mi suegra finalmente contestó el teléfono. Sonaba muy molesta, pero le conté mi situación y le dije que quería empezar a dirigirme al hospital ya, pero en lugar de decirme que vendrían, me dijo que tenía que esperar hasta que las contracciones fueran menos segundos de diferencia y entonces vendrían. Ahora estaban ocupados porque estaban conociendo por primera vez al novio de mi cuñada y no podían simplemente levantarse e irse. Para dar contexto, mi cuñada Lily, una mujer de 23 años, solo había estado con este chico durante 6 meses, y estoy segura de que podían almorzar con él en otro momento también. Y perdón si sueno arrogante, pero estoy bastante segura de que mi parto era un asunto más importante que conocerlo. Intenté decirles que no quería esperar, pero me dijeron que estaba bien, que el bebé podía esperar y que solo necesitaban terminar ese almuerzo y luego vendrían. En ese momento, literalmente acababan de hacer su pedido, así que obviamente iba a tomar mucho más tiempo que les trajeran la comida, que la terminaran y luego manejaran hasta mi casa. Sumado a eso, el tiempo que les tomaría llevarme desde mi casa hasta el hospital. Hice los cálculos y me di cuenta de que no podía darme el lujo de depender de ellos, así que intenté llamar unas cuantas veces más a mi esposo, pero como no respondió, decidí manejar yo misma hasta el hospital. Las contracciones todavía eran soportables, así que de alguna manera logré llegar a tiempo antes de que empeorara. Una vez allí, registrada, simplemente esperé a que alguien me devolviera la llamada, y unas 2 horas más tarde mi esposo finalmente me llamó. Le conté todo, incluyendo lo de mis suegros que se negaron a venir, y me dijo que estaría allí en otras 2 horas. Llegó a mi lado y para entonces yo ya estaba en pleno trabajo de parto, así que no tuve tiempo de pensar en mis suegros ni en nadie más. Tuve al bebé varias horas después y éramos demasiado felices como para hablar de sus padres. Mis suegros, por cierto, nunca aparecieron de todos modos. Llamaron a mi esposo 2 días después preguntando si todo había salido bien con el parto, poniendo excusas de que se les había olvidado porque estaban tan ocupados con el almuerzo. No entiendo cómo alguien puede simplemente olvidar el nacimiento de su nieto, pero bueno. Nate había estado esperando esa llamada y cuando la hicieron realmente les dijo todo. Les dijo que eran irresponsables y egoístas y que nunca había esperado que hicieran algo así, pero que ahora que había pasado podían despedirse de cualquier posibilidad de tener relación con su nieto, porque ahora el único nieto con el que tendrían algo que ver sería el bebé de Lily, cuando ella tuviera uno, y eso definitivamente no ocurrirá en mucho tiempo. Luego los bloqueó y, literalmente, apenas unos minutos después, empecé a recibir un montón de mensajes de mis suegros y de Lily diciendo que no debería haber chismeado sin razón. Dicen que he reaccionado de más y que realmente no fue un gran problema porque al final no pasó nada. Así que les respondí diciéndoles que ese no era el punto en absoluto, el punto era que se habían comprometido a algo y en el último minuto me fallaron completamente al no aparecer. Y después de eso ni siquiera tuvieron la cortesía de disculparse y estaban pretendiendo que todo estaba bien. Además, esto era serio, esto involucraba el nacimiento de mi hijo y yo no iba a perdonarlos por esto. Les dije que mi esposo había dicho exactamente lo que yo sentía y que realmente no merecían estar cerca de su nieto si no respetaban a la madre de su nieto. Pero siguen insistiendo en que estamos reaccionando de más y aunque no estoy de acuerdo, solo quería asegurarme de que estamos en lo correcto aquí. ¿Así que soy yo la mala por no permitir que mis suegros vean a su nieto después de que se negaron a ayudarme? Actualización 1. Gracias por todos los comentarios, significan mucho para mí. Nate y yo hablamos de lo que se nos dijo y decidimos que simplemente nos mantendremos firmes en lo que ya habíamos decidido. Ellos no merecen estar cerca de mi bebé, punto.
cuando necesitaba que me ayudaran me dieron la espalda, no pueden en serio esperar que me olvide de eso tan pronto, especialmente considerando el hecho de que ni siquiera se han disculpado o me han mostrado que lo lamentan por lo que hicieron. Así que, ¿cómo puedo perdonar a personas que ni siquiera están arrepentidas? No puedo y, siendo muy franca, ni siquiera quiero hacerlo. Ya estaba como un 80% convencida de que no estábamos equivocados aquí, pero después de leer los comentarios me di cuenta de lo mal que ellos actuaron al hacer lo que hicieron. Ahora que lo pienso, ni siquiera puedo comprender cómo pudieron ser tan desalmados. Ni siquiera era como si alguna vez hubiéramos tenido una mala relación, así que no sé de dónde salió esto. Incluso Nate está bastante confundido, no sabemos por qué pasó, pero la conclusión es que sí pasó. Yo también los bloqueé a todos, y ahora no tienen ninguna manera de comunicarse con nosotros, lo cual es algo bueno porque los dos estamos muy ocupados con nuestro hijo en este momento. Los recién nacidos realmente pueden ser un desafío, y sinceramente no tenemos tiempo para este tipo de drama. Es inútil, no va a llevar a nada, y por eso no queremos involucrarnos en ello. Si quieren seguir intentando contactarnos y seguir intentando manipularnos con culpa, son completamente libres de hacerlo, pero están seriamente delirando si esperan que respondamos en algún momento. Hasta ahora no lo han intentado de nuevo, pero también es cierto que solo han pasado un par de días desde que los bloqueamos, así que estoy bastante segura de que si les das algo de tiempo van a intentarlo con más fuerza, porque sé que todos ellos están muy empeñados en mantener a la familia unida, y no van a poder soportar si terminamos cortando la relación de manera permanente. Pero eso es lo que está pasando, y si pueden aceptarlo o no realmente no es de nuestra incumbencia. Pensé que Nate iba a estar mucho más decepcionado de que sus padres no vayan a ser parte de nuestras vidas ahora mismo, pero honestamente no creo que le importe nada más que el bebé en este momento, así que eso es un gran alivio, porque realmente no quería verme atrapada en algún tipo de drama familiar raro de todos modos. Hablando de familia, mis padres van a volar para visitarnos en los próximos días, y estoy cruzando los dedos para que, sea lo que sea que mis suegros intenten, lo pospongan hasta que mis padres estén aquí, porque no quiero que molesten a mi papá. Él ya tiene muchos problemas de salud con los que lidiar, y esta sería la última cosa que necesitaría cuando venga a conocer a su nieto, así que espero que puedan mantenerse alejados. Actualización 2. Finalmente mis padres ya están aquí, llegaron ayer por la tarde y se van a quedar con nosotros por los próximos días, y estoy muy agradecida por eso porque realmente podía usar un par de manos extra con mi bebé. Estoy de licencia de maternidad ahora mismo, pero mi esposo aún tiene que trabajar desde casa, así que no puede ayudar tanto como le gustaría, así que mi mamá me está ayudando, y afortunadamente, sea cual sea el drama que mis suegros quieran crear, por ahora se han limitado a medios en línea, así que mi papá no está metido en problemas. Para todos los que preguntan, él tiene muchos problemas del corazón, ha sido un problema desde hace un par de años, y realmente no nos gusta estresarlo, y es muy fácil hacerlo, especialmente cuando tiene algo que ver conmigo. Ni siquiera les hemos contado nada sobre toda la situación con mis suegros porque sé que mi papá se pondría furioso si supiera cómo mis suegros se negaron a llevarme al hospital, y como dije, realmente no queremos que se agobie con esto. Así que durante los próximos días, mientras él esté aquí, no vamos a hablar de nada de eso. Pero eso no significa que mis suegros hayan dejado de crear drama, siguen con fuerza. Como dije, se están limitando a medios en línea, han creado un montón de perfiles falsos en redes sociales y los están usando para contactarnos. Decirnos que estamos cometiendo un error y decir que tenían sus razones para quedarse en el almuerzo en lugar de llevarme al hospital, y que no debería guardarles rencor por eso porque al final del día no es como si hubieran hecho algo malo a su nieto o algo así. Ni siquiera entiendo por qué no captan el punto de que no se trata de que hayan hecho algo malo, se trata de que no cumplieron con lo que se habían comprometido. Han sido muy desconsiderados y egoístas, y fueran cuales fueran sus razones, realmente no me importaban porque esto era importante para mí, y también debería haber sido importante para ellos. Si tanto les importaba su nieto, desde mi perspectiva parece que quieren preocuparse por él ahora porque ya está en este mundo, pero les importó muy poco la forma en que llegó a este mundo, ni la persona que lo trajo. Nos habían prometido que estarían allí para mí si mi esposo no estaba disponible en el momento en que yo entrara en trabajo de parto, y tuvieron todas las oportunidades de estar allí para mí, pero eligieron activamente no hacerlo, y eso es imperdonable. Así que Nate y yo realmente no nos preocupamos por las razones que tengan para todo esto, simplemente no importa, ninguna razón va a excusar esto, y los voy a mantener alejados de mi familia todo el tiempo que necesite. Si eso me convierte en la mala o en alguien que esté exagerando, pues está bien, que así sea, pero ahora mismo sé que no los necesito cerca, Nate no los quiere cerca, y mis padres tampoco los quieren cerca. Soy afortunada de que aún no me hayan preguntado nada, pero si lo hacen voy a inventar algo de todos modos. Solo me alegra que no estén apareciendo en persona porque esa es realmente la última cosa que quiero. Creo que Nate y yo ya tenemos bastante con lo nuestro sin que ellos vengan a añadir más. Actualización 3. Bien,
Mis padres estuvieron aquí una semana, pero tuvieron que volar de regreso ayer porque también tienen su propio trabajo y su propia vida, pero fue realmente agradable tenerlos aquí, incluso si fue solo por una semana. Nos dijeron que van a intentar visitarnos de nuevo a fin de mes, así que estoy deseando que llegue eso. Fue agradable tener a mi mamá ayudándome, pero ahora que se fue Nate me prometió que va a intentar reducir un poco su trabajo para poder ayudarme más. Afortunadamente hemos sido muy diligentes con nuestros ahorros durante los últimos años, así que podemos permitirnos estar un poco más relajados ahora mismo. Las cosas están yendo bien para nosotros, su familia no nos ha contactado en un tiempo. Ellos seguían intentando comunicarse con nosotros al principio, como ya había dicho, pero en los últimos días supongo que captaron la indirecta y decidieron dejarnos en paz. Y como había esperado, mis padres sí me preguntaron por mis suegros y por qué no estaban visitándonos, porque les resultaba muy confuso. Consideré contarle la verdad a mi papá, pero al final solo le dije que estaban de vacaciones en ese momento y que regresarían más tarde. Lo encontró un poco raro, pero no lo cuestionó, así que salimos del paso fácilmente. Pero cuando le dije lo mismo a mi mamá, ella descubrió mis mentiras muy fácilmente y me dijo que sabía que algo debía haber pasado y que por eso no estaban viniendo, porque dado que siempre estaban hablando de la familia, de los valores familiares y de mantener a todos unidos y todo eso, te resultaba difícil creer que personas así hubieran decidido quedarse de vacaciones en lugar de volver a casa a ver a su nieto. Y, por supuesto, no había manera de ocultárselo, así que le conté la verdad. Ella se sorprendió tanto como yo y me dijo que había hecho lo correcto al no contárselo a mi papá, porque definitivamente se habría alterado y le habría cantado las 40 a mis suegros, y eso lo habría estresado aún más, así que probablemente era mejor no darle ninguna razón en absoluto. En cuanto a nuestra reacción ante todo, me dijo que habíamos hecho exactamente lo correcto. Me dijo que si ella hubiera tenido las oportunidades que ellos tuvieron, entonces definitivamente se habría asegurado de estar allí para el parto de su nuera, especialmente cuando les habíamos pedido específicamente que estuvieran allí para nosotros y ellos habían aceptado. A pesar de eso, no se molestaron en aparecer solo porque estaban almorzando con el novio de Lily, como si eso fuera más importante que cualquier otra cosa en el mundo. Al final de cuentas era solo un almuerzo, podían haberse excusado y haber venido a ayudarme, pero claramente yo no era una prioridad para ellos. Mi mamá en realidad estaba bastante decepcionada de no haber podido estar aquí para mí, pero le dije que estaba completamente bien, porque sabía que ella tenía que cuidar de mi papá y que no era posible que volaran hasta aquí, especialmente cuando ni siquiera sabían cuándo iba a ser mi fecha de parto exacta. Tenían planes de venir alrededor de la fecha prevista, pero desafortunadamente di a luz antes, así que no era posible para ellos, y no los culpo en absoluto, así es como funciona la vida. Pero no fue lo mismo con mis suegros, ellos sí tuvieron una oportunidad y la desperdiciaron, y ahora van a tener que afrontar las consecuencias. Me sentía un poco rara por el hecho de que ni siquiera les había dado una oportunidad de explicarse, porque seguían insistiendo en sus mensajes en que tenían sus razones, pero fue mi mamá quien me convenció de que no necesitaba sentirme culpable por nada de eso, porque al final del día no habían estado allí para mí y punto, eso era todo lo que necesitaba saber. Ella fue la que me dijo que, sin importar qué razones pudieran haber tenido, no importaba, porque ya estábamos bastante seguros de que no podían haber sido razones serias, porque de lo contrario lo sabríamos, y si no eran nada serio, entonces simplemente no eran excusas válidas. Era tan simple como eso. Así que eso es lo que decido seguir, y definitivamente no estoy relacionándome con ellos ahora mismo. Actualización 4. Bien, han pasado 2 semanas y prácticamente nos habíamos olvidado de todo el asunto con mis suegros. Estábamos completamente enfocados en nuestro hijo y en este nuevo estilo de vida, así que realmente no teníamos tiempo para sentarnos a pensar en ellos. Casi habíamos superado el asunto, pero entonces aparecieron hoy, alrededor de las 9 de la mañana, literalmente mientras estábamos en medio del desayuno. Empezaron a tocar el timbre sin parar y, cuando revisamos, eran los 3 de pie afuera con un montón de regalos, ramos y globos. No sé qué esperaban. Probablemente pensaron que si aparecían con regalos y cosas íbamos a derretirnos y dejarlos entrar, pero yo recordaba todo y Nate también. Así que abrimos la puerta y les dijimos que no necesitábamos nada de eso y que agradeceríamos que simplemente nos dejaran en paz. Cuando tuvieron la oportunidad de ayudarnos y ser amables con nosotros, la desperdiciaron, así que ahora no necesitábamos toda esta farsa. Y por alguna razón su mamá empezó a hablarme como se les habla a los niños pequeños, con tono de persuasión. Me dijo que sabía que yo estaba enojada y que tenía todo el derecho a estarlo, pero que ellos eran solo humanos y que todo el mundo cometía errores, así que estaban permitidos a cometer uno, y que ya todos habíamos desperdiciado mucho tiempo enojados entre nosotros, así que era mejor simplemente intentar seguir adelante con lo que había pasado porque eso era lo que iba a ser bueno para su nieto a largo plazo. Su tono era muy condescendiente y en realidad no sabía qué decir porque estaba tan sorprendida, nadie me había hablado nunca así, como si tuviera 5 años y necesitara que me hablaran como a una niña pequeña.
Así que Nate le dijo que parara, porque no estábamos en una guardería y ella no era mi niñera, así que no necesitaba hablarme en ese tono porque era realmente extraño. También le dijo que, en cuanto a lo que fuera bueno para nuestro hijo, nosotros éramos los más indicados para decidir eso como sus padres. Ellos habían perdido el derecho a llamarse abuelos el día que se negaron a llevarme al hospital, así que todo esto era inútil. Y sus padres empezaron a discutir con él diciendo que estábamos llevando esto demasiado lejos ahora y que ya habían pasado unas semanas, así que deberíamos haberlos perdonado y seguir adelante, pero claramente solo queríamos alargarlo y seguir haciéndole sentir como si hubieran cometido un pecado o algo así, cuando en realidad ni siquiera era un gran asunto. Dijeron que no solo estábamos exagerando, sino que tampoco estábamos siendo considerados con nuestro hijo, porque privar intencionalmente a un niño del amor de sus abuelos y de su tía por pura rabia era un comportamiento muy mezquino. Ese fue el punto en el que exploté y les dije que ni siquiera les debíamos una respuesta a eso, y les dije que necesitaban irse de aquí o de lo contrario llamaría a la policía y entonces realmente se arrepentirían de todo. También les informé que mi hijo no iba a ser privado del amor de nadie, nuestro amor y afecto serían suficientes para él, y claramente ellos no lo valoraron lo suficiente cuando estaban haciendo, así que ya no los necesitábamos más cerca, especialmente considerando el hecho de que ni siquiera pensaron que era importante disculparse conmigo y que lo único que habían hecho hasta ahora era acusarme de chismosa y de exagerada y todas esas cosas. Se sorprendieron porque yo les estaba gritando, normalmente no soy de las que gritan a la gente, pero ya estaba harta de ellos porque realmente me estaban sacando de quicio. Como si no fuera suficientemente malo que se hubieran negado a cumplir su promesa conmigo, todavía tienen el descaro de seguir apareciendo e intentar hacerme sentir como la mala de la historia. Y al ver lo alterada que me estaba poniendo, Nate también les dijo que se marcharan o de lo contrario nos veríamos obligados a llamar a la policía, y realmente no queríamos hacer eso. Todo se volvió un poco ruidoso y acalorado y, debido a eso, mi hijo se despertó y decidí atenderlo en la cuna. Afortunadamente estaba en la sala, no muy lejos, así que aún podía escuchar todo lo que estaba pasando. Los padres y la hermana de Nate intentaban razonar con él y, por supuesto, la única manera que se les ocurrió fue hacerme quedar a mí como la mala aquí. Dijeron que yo estaba embarazada, así que obviamente estaba hormonal y emocional, y que él debía mantener la cabeza fría en la situación e intentar pensar en las cosas también desde su perspectiva. Dijeron que simplemente no querían parecer groseros ni irrespetuosos con el novio de Lily, a quien estaban conociendo por primera vez, y que esa había sido la única razón por la cual se habían perdido el nacimiento. Y luego insistieron en que después simplemente se habían olvidado de ello, como si fuéramos a creernos algo así. Uno no se olvida de que su nuera está dando a luz y de que su primer nieto está a punto de nacer, y es muy poco probable que los tres lo hubieran olvidado al mismo tiempo, así que lo evitaron a propósito, y ese era el hecho. Seguían intentando discutir y Nate seguía intentando alejarlos, hasta que finalmente sacó su teléfono y dijo que iba a llamar a la policía porque ya estaba harto de ellos. Cuando hizo eso, fue entonces cuando al fin se marcharon, maldiciéndolo, diciéndole que era un hijo ingrato y que nunca lo iban a perdonar por esto, pero a él no le importó en lo más mínimo. Después de que se fueron, vino directamente hacia mí y el bebé, y pasamos el resto de la tarde en silencio porque ya habíamos tenido suficiente actividad por el día. Ahora mismo él está jugando con el bebé y yo estoy escribiendo esto, y hemos hablado sobre lo que vamos a hacer la próxima vez que decidan aparecer. Simplemente vamos a llamar a la policía, así de sencillo, porque no se merecen el beneficio de la duda. La única razón por la que no llamamos a la policía hoy de inmediato fue porque no queríamos crear un escándalo. Vivimos en un buen vecindario, aquí no es común ver policías, así que queríamos mantener nuestra dignidad, pero al diablo con eso. Estoy tan harta de ellos que ni siquiera puedo obligarme a pensar en ellos ya. Supongo que me tomaré un par de días sin publicar aquí porque realmente necesito un descanso ahora, pero gracias a todos los que han seguido comentando y apoyándome, realmente significan mucho para nosotros. Actualización 5. Hola, han pasado 3 semanas desde mi última actualización y mi familia y yo estamos muy bien. Mi mamá está de vuelta aquí junto con mi papá, y ella va a estar ayudándome durante la próxima semana o algo así. También estamos buscando una niñera porque en un par de meses tendré que volver a trabajar. Estoy muy feliz de tenerla porque con ella también puedo hablar de todo lo que ha pasado con mis suegros. Nate realmente no quiere hablar de ello, y es comprensible, porque está bastante avergonzado de cómo se ha comportado su familia. Nos enviaron un correo electrónico hace un par de días, probablemente la semana pasada, y por supuesto no se molestaron en disculparse, pero sí dieron una explicación de por qué habían decidido almorzar ese día en lugar de venir a ayudarme. Resulta que este chico con el que Lily está saliendo es extremadamente rico, y hablo de rico millonario, porque es el hijo mayor de un industrial muy exitoso, y dijeron que este almuerzo era muy importante para ellos porque querían que él tuviera una buena primera impresión de ellos. Él y Lily se han estado poniendo bastante serios y están pensando en casarse el próximo año.
Ya llevan 6 meses juntos y planean casarse cuando cumplan 2 años de relación, así que, por supuesto, esta era una conversación muy importante que tener y no podían haberla retrasado. Dijeron que, si hubiera sido un chico normal, fácilmente podrían haberse ido a mitad del almuerzo para venir a ayudarme, pero como este era un tipo extremadamente adinerado, naturalmente no pudieron evitar ser extremadamente superficiales también. No sé por qué, supongo que realmente pensaron que esta era la explicación que queríamos escuchar y que al instante los perdonaríamos, pero si acaso solo me hizo sentir aún más asco hacia ellos, porque con todo ese discurso de que la familia es importante, los valores familiares y todo eso, claramente no es lo que practican. Porque si realmente valoraran a su familia, habrían estado allí para mí, habrían estado allí para la pareja de su hijo, para su futuro nieto, pero eligieron el dinero. Eligieron impresionar a un tipo que acababan de conocer por encima de mí, así que todo ese discurso de los valores familiares es obviamente pura basura. No creen en eso, solo dicen todas esas tonterías para parecer mejores. De todos modos, ya no quiero hablar más de ellos. También he hablado con mi papá. Finalmente le contamos la verdad porque estaba preguntando por ellos y esta vez no había manera de mentirle. Sorprendentemente se lo tomó con bastante calma y dijo que, como ya habíamos lidiado con ellos, no sentía la necesidad de involucrarse más. También me dijo que estaba muy orgulloso de mí por defenderme y sacar a la gente tóxica de mi vida, independientemente de que fueran familia o lo que fueran. Y parece estar extremadamente encariñado con mi esposo, incluso más de lo que solía estar antes, lo cual ni siquiera pensé que fuera posible, pero supongo que el hecho de que Nate se enfrentara a su propia familia por mí lo hace aún más entrañable. Y me alegra ver que mi padre y su yerno están creando un vínculo tan fuerte. Todos estamos felices, todos estamos bien, y esto es exactamente lo que yo quería desde el principio.